Parte 1. Audiolibro, Pesadilla. Esta obra literaria es dedicada al Dios de la vida, a mis padres fallecidos, Daniel Julián y Ener Linda Rosa. Donde se encuentren, a donde estén, como los quiero mis bellos padres. A mi Nubia o Nubi, mi esposa de oro que siempre estuvo allí y hoy, aquí por incondicional. Autor, Daniel Avillo Baldovino Díaz. Villo. Me avistan inerte porque yo tengo mi cuerpo caído, pero, aún así, mi mente coordina todo en mi entorno. Asimismo, sé que está amaneciendo. Por la textura de un albor de un nuevo día, por su frescura natural que me arrullan con perennes brisas circulantes que me enamoran con sus caricias. De momento yo estoy morando en la parte alta de la cima montañosa, y escucho a la fauna, y oigo a la flora agitada por ser yo aquel cuerpo extraño en su hábitat. Donde ahora el viento trenzado en la espesura de la clorofila porque este es un heraldo que le informa a aquel vigía, como el eco que invita al desorden cuando pasa para que las cosas tomen vida. Es un medio ambiente que me aloja, también me brinda toda su calidez. Asimismo, el silencio purifica mi estado de exhausto para yo hilvanar el camino que circula en mi imaginación para que diga qué hago aquí y para qué. Porque yo no entiendo quién cegó mis sendas y se adueñó de mi conciencia para que yo no sea feliz. Pero en otros momentos, seguidamente, escucho cantos silvestres que son trinos a tipo personal, que son manifestaciones como el día que ayer se fue, pero con el nuevo amanecer todo sigue igual. Pero, aún así, yo añoro mi libertad para recuperar mi albedrío y no ser prisionero de un destino que ahora se me muestra sin asideros. Donde el vasto firmamento y más allá en lejanía, se muestran relámpagos titilantes anunciando que pronto va a verter un fortísimo aguacero por sus nubes que se abrazan y se cuelgan de la nada, y muy ennegrecidas, e imitando, y decir que es de medianoche porque son muy frías. Donde el astro rey calienta para frotarme y estabilizar mi reloj biológico, donde aquí hay veces que todo se calienta y hay épocas que el entorno se convierte en hielo. Donde aquella fauna ahora se abstiene en expresar sus emociones para no ser vulnerados por el frío en su posición de descanso. Y es el momento donde las rocas se deslizan con sus movimientos instantáneos que van directo al vacío y haciendo de mí su entorno. También hay momentos que no amanece porque la noche se muestra muy indolente derramando su densa oscuridad para que yo no encuentre mi camino, y en otros casos, aquí es perenne la incandescencia cuando está irrigando el sol donde el hielo repelan el fulgor del astro rey y ahora yo pienso que soy un esquimal en el Ártico porque la noche y el día duran 6 meses, y este inverosímil me desespera y me pongo a gritar. Al tiempo, contemplo el entorno solidificado en lejanías con brisas masajeando e impactan y silbando al ser llevadas por las marejadas con acordes sinfónicos, donde la flora está canosa porque aparenta sus años, pero no, es una fachada para conservar el elixir de la juventud de la clorofila. Sumido en mi letargo yo soñaba que escribía cartas para todos mis amigos y en especial para mis parentescos contándole de la muerte de mi Joche donde ella ya me había dejado solo y yo con el tiempo no escondía mis ojos para brotar mi dolor al derramar mis lágrimas cuando me acordaba de mi animalito cuando la alimentaba con mis frutas que yo siempre recolectaba de mis sembradíos que ya yo había dejado atrás de nuestras moradas de paso, donde los pajaritos volaban con sus raras expresiones fiesteras y difundían sus voces al compás de sus paloteos en aquellos enormes macizos. Estas avecitas convertidas ya en veloces avioncitos bombarderos, ellos mostraban sus malabares con estas expresiones que embrujaban al desprevenido. Seguía durmiendo y visionaba la selva en toda su altura. Desprevenido y sin pensarlo, observaba aquella antena aérea que simulaba el tránsito de las ondas hertzianas. Allí, colgaba un mástil afintado de una embarcación marina que mostraba su estrepitosa masa en ruinas esparcidas en el entorno porque ésta había naufragado en pasado, y ahora configurada en un denso follaje como un cuerpo extraño, donde enseguida pensé, pero la presencia de un mástil en este sitio, y mi mente no me dio asidero,
porque los barcos lo muestran de abajo hacia arriba cuando ondean en la mar por las escalinatas marinas, pero yo al reflexionar, en las copas de árboles yacía un barco. ¿Colgado boca abajo en altura? Pero fue una embarcación caída en desgracia. ¿Y cómo? Porque el mar dista de aquí y el arca de Noé no es, por ser de poca envergadura. Al concluir, me dije, fue un tsunami donde no escatimó para rebasar montañas y por no ser retráctil con el cauce marino. En el sitio, allí, había oro, y en barras sólidas que se mostraban en mi entorno, como también, morrocotas que había salido de las ruinas del barco en miles de millones y esparcidas por doquier de todos los valores. Traté contabilizarlas. ¿Pero para qué? Si todo seguía igual por ser un número indeterminado, pero, aún así, yo le hacía el quite a mi ocio y para entretener a Joche con figuras diversas. También, allí, había muchos esqueletos, pero estaban empalados en muchas raíces erectas donde estos pasajeros que quedaron atrapados en la hora del siniestro, ahora, estos en un estado óseo mostrando su vanidad, con relojes, cadenas, anillos, esclavas de oro en el cuello y extremidades. También había equipajes de alcurnia, pero sin ninguna procedencia para saber el origen de la nave. Yo no dudé en mostrar mis ínfulas de grandeza de ser todo un mamo dictador enloquecido con mis lingotes de oro que ahora eran corredores para vertederos de excrementos de estos actores de la selva. Había muchas osamentas de cráneos que ya eran moradas de insectos en su reproducción. Cabelleras indelebles fusionadas con la naturaleza desprendida de esos cráneos. Asimismo, uñas muy alargadas ahora, eran senderos de animaluchos que hacían su tránsito. Además, aquí había muchas estelas sanguíneas disecadas donde estás para afirmar lo funesto del pasado. Pero, aún así, de momento yo me sentía muy consciente, pero por lo inconsciente porque yo olvidé en su totalidad mi nombre. Pero tenía presente un origen porque yo en mi lejano inconsciencia me acordaba de los vendedores ambulantes con sus pregones al pasar por la puerta de mi casa. Uno con sus arengas con voz en cuello decía, bolsa para la basura, y él saciando su ansiedad, y fatigado, y sin alternativa, se agarraba su cabeza, y suspendía su mirada al cielo, pero al reflexionar, se le olvidaba su formato de víctima, y él proseguía, bolsa para la basura. También, aquel el de lamento triste que vendía aguacates, él siempre los llamaba aguacato por ser su única muletilla en su pregón. Este vendedor de aguacates, su voz siempre me aliviaba, también me vulneraba por ser su proclama convertida a un llorar, o una queja cuando abrí su bocona y decía, aguacato. Este grito me hacía aflorar aquellos tristes recuerdos, y que hoy en mí son indelebles, porque desgarraban mis adentro, y sin yo poder evitarlo por ser un llanto que se desprendía en lejanía de la cola del patio de mi recordada casa. Pero el viento ahora, a él, no le importaba mis consecuencias, y se adentraba a mi hogar para crucificar mi entorno y mis adentros con un desconsuelo fúnebre para yo dilatar mi llanto por ser este pregón, la imitación de aquella niña que se la pasaba llorando, y encerrada en su cuarto soliota a su suerte en la cola de mi patio donde tenía un ojo céntrico en la parte frontal de su cabeza por ser un ojón apostado en su frente, con la facultad para ella, visionar su entorno e interior, pero, ¿el desprevenido? Asimismo, recuerdos de la Francisca, era la enana machorra de la vecindad, y boxeadora, que ella, entrenaba con el rostro de su mujer lesbiana, y no importándole qué. Esta machorra la triplicaba en su altura, pero, aún así, le ponía su cara muy contusa cuando llegaba ebria, donde la gigantona al verla llegar y muy desfavorida para la casa vecina donde la enana en su avidez de castigarla la llamaba y le decía, si ya hubiese venido, usted hace rato había salido de eso. Desperté por el sudor irrigado en mi cama y mi cubrelecho que fue la piel de Joche, y ahora, era mi abrigo que estaba vulnerado por mis segregaciones con aroma de muerto que emanaba del cuero viejo donde este olor me aliviaba mi ansiedad de añorar la presencia de Joche y por sus caricias repelando insectos con su crin para yo conciliar mi sueño. Yo en mi soledad balbuceaba porque pensé que yo ya no sabía hablar,
pero como cosa rara, yo desprevenido, cantaba y a veces, silbaba, imitado a las aves, me dije, mi conciencia olvidó mi nombre, ¿y cuál será? Aquella noche cuando murió Joche fue al fondo de una oscuridad y muy tarde donde la selva era asaltada por un fuerte vendaval, llovía sin precedentes, las descarga eléctrica eran muy intimidantes, porque desdoblaban el follaje de la flora de su estado sólidos, pero ahora eran inermes, mostrándose ya maleables y cual al viento, donde las colisiones eran muy generalizadas, donde un tronco que fue lanzado con su punta y su aguijón satanizado, y asesinó los signos vitales de mi querida Joche. Su cadáver quedó intacto, pero su muerte fue por un tronco que desmembró su vida con el rebote. El día siguiente yo la despojé de su piel para que fuese mi abrigo, yo quise ingerir sus carnes, pero mi tracto digestivo dijo, no. Una noche, soñé con la mujer de mi vida, como lo fue la Barbie, donde un día ella, muy asustada, presenciaba mi agonía y la despedida de mi alma saliendo de mi cuerpo. Ella, en un estado póstumo, mostraba su dolor decantando sus lágrimas. Yo en mi lecho, me moría y no me moría. En mi estado de enfermo, reaccioné, pensando que éramos pareja, pero ella, aún soltera y por no ser yo su hombre, pero en mi sueño y en mi lecho de enfermo y yo sin pensar, le preguntaba, ¿usted me ha sido infiel en algún momento de nuestras largas vidas que llevamos los dos de casados? Ella, muy sorprendida y descompuesta con unas señas soeces con su dedo central arriba, exclamó, Eche, y si no te mueres, no me joda.